Cuando estudiamos o leemos esta sección de Juan, parece extraño detenerse en este concepto de sudario. El tema es que ya sabemos lo que significa. Sabemos que es un trozo de tela, es una servilleta, pero la verdadera pregunta es ¿por qué está ahí? El versículo de Juan 27 lo voy a repetir y dice así: y el sudario que había estado sobre su cabeza no puesto con los lienzos, sino envuelta en un lugar aparte. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, le damos gracias por este día más de vida y porque en esta tarde podamos estar acá. Le pido que nos ayude a tener un oído atento. Esto incluye nuestro espíritu, Señor, que se le vea a usted. Estemos pensando en que estamos analizando su palabra, Señor, y que usted es el que nos dirige a lo largo de su escritura para que la podamos interpretar con este sentido original. Y no con interpretaciones del mundo, sino con su propia palabra. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Pueden dejar la Biblia abierta en Juan 20. Pero ya meditamos en gran parte de estos primeros 10 versículos. Y fue muy buena esa predicación. Pero el concepto sudario quedó ahí. No era lo principal en esa predicación, pero sí en esta. Nos encontramos acá en todo Juan 20 en el relato corazón, en este centro de la resurrección. Jesús acaba de resucitar. El Señor ha muerto, ha sido sepultado, pero ahora el sepulcro está vacío. Pedro y otro discípulo han corrido, han entrado y están observando lo que ya quedó atrás. Y en medio de este momento glorioso, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Juan, nos dirige a algo que, humanamente hablando, parecería muy insignificante. Y es esta forma en la que están dispuestas las telas funerarias. ¿Por qué ese orden? ¿Y por qué ese énfasis? Esto ya debería llamarnos a nosotros un poco la atención, como cristianos maduros. Quizá a los niños que estaban acá en la mañana no les va a interesar saber qué es un sudario. Pero nosotros ya llevamos tiempo, no sé si han escuchado predicaciones sobre esto, pero yo no he escuchado nada. Y lo que he escuchado me ha parecido bien particular y me gustaría compartírselos. Tenemos que partir primero de una base que veíamos en la escuela dominical, que ya la sabemos. Cuando hacemos el curso de catecúmenos lo enseñan, cuando entramos a la iglesia lo enseñan, lo enseñan a lo largo de las clases, pero es parte de toda nuestra vida cristiana y es parte de nuestra creencia. Y es lo que se dice en 2 Timoteo 3:16, lo veíamos en la mañana. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Lo podríamos decir de memoria. Entonces hay que concluir algo en base a lo que dice Timoteo, Pablo a Timoteo. Y es que no hay detalles irrelevantes en la palabra de Dios. Todo está ahí por algo. Toda la Biblia en su plenitud ha sido inspirada. No hay información de relleno, no hay descripciones ahí que son accidentales, no hay palabras sin propósito. Cada elemento ha sido puesto ahí por Dios con una intención. Sin embargo, cuando llegamos a este versículo, muchas veces se intenta explicar esto de manera superficial, pudiendo caer en una interpretación errónea. Les voy a comentar un poco lo que yo escuché hace 3 años atrás. Yo estaba en cuarto medio y me apareció una especie de reflexión estudio que decía que en realidad este sudario tiene una descripción potente que tiene relación con la costumbre judía. Que cuando alguien dejaba su tela ordenada, lo que significaba era que iba a volver a la mesa y que cuando estaba arrugada era que ya había terminado de comer. Se usaba, ese era el ejemplo que se usaba. La palabra servilleta, ¿no? Claro, servilleta, tela, era un trozo que al final yo lo usaba cuando estaba comiendo, que cuando lo arrugaba significa que la persona ya me puede levantar el plato, pero si yo lo dejo doblado y me paro, no se puede retirar porque voy a volver.
Eso se dijo, eso leí. Y por cierto que a mucha gente le empezó a gustar cómo sonaba algo bien bonito. Y después empecé a buscar que hay mucha gente que lo estaba comentando, lo divulgaba diciendo que en realidad esta era una costumbre judía. El tema es que hay que detenernos acá y ser responsables. Esta explicación no tiene fundamento bíblico, no aparece primero en las prácticas funerarias que tenían en todo el siglo I, en ninguna parte. En la literatura que tienen los judíos, los rabinos, nada, tampoco aparece esto. Tampoco en alguna fuente histórica. Entonces fue algo que a alguien se le ocurrió, sonó bonito y luego se empezó a divulgar. Para agregar, esto yo lo escuché en un foro adventista. O sea, en nuestra iglesia nunca, pero sí escuché esta interpretación en iglesias que para variar son sectas. Entonces ya nos da relación con que nos da esto de que las ideas modernas respecto a la Biblia muchas veces pertenecen al mundo y no a lo que realmente aparece en la Biblia. Y esto nos lleva a una advertencia necesaria para nosotros como iglesia. Y es que existe una tendencia peligrosa a añadir un significado de la Escritura desde afuera, desde el mundo, en lugar de extraerlo, como decía el pastor en la mañana, desde la Biblia, desde el texto mismo. La palabra de Dios no necesita ser adornada con inventos o imaginación humana, no necesita ser completada con tradiciones de dudosa procedencia que en realidad nunca existieron, no necesita que la hagamos más interesante. La palabra de Dios necesita ser leída, necesita ser estudiada, necesita ser entendida y predicada fielmente, no adornada con cosas del mundo. Ahora bien, descartando ese falso contexto, podríamos caer en el error opuesto. Pensar que ese detalle no tiene ninguna importancia y que en realidad está ahí por estar nomás. Eso también es un grave error, porque si Dios quiso incluir esta observación ahí, darle el énfasis que tiene, debemos asumir que debe tener algún propósito. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Debería estar en la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. No está aquí para informarnos simplemente cómo quedó la tumba. En realidad está aquí para revelarnos quién es Cristo, quién es tu Salvador, en quién crees y qué ha hecho. Observemos con atención estos detalles. El cuerpo no está, pero los lienzos están allí. Y está ese sudario, que no está con los lienzos, pero está separado, está envuelto, está en orden. Esto no es una casualidad, no es un descuido, no es un detalle irrelevante, es una señal. Silenciosa, pero muy poderosa. Y al mirar este detalle a la luz de toda la Escritura, podemos comenzar a entender que no estamos frente a un simple detalle de la narración, sino frente a una declaración teológica muy fuerte respecto a quién es Dios y cómo actúa Dios, cómo actúa Jesús. El sepulcro, ¿qué nos muestra? ¿Nos muestra caos? ¿Nos muestra desorden? ¿Nos muestra violencia? ¿Nos muestra confusión? No, nos muestra orden. Y esa pregunta, este orden, apunta directamente a la persona de Cristo y a su obra redentora, a su obra en nuestra vida. Por eso la pregunta que nos tenemos que hacer no es, oye, ¿qué costumbre explica esto? No, esa pregunta está mal enfocada. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué nos está revelando Dios acerca de Cristo en este detalle del sudario? Y al examinar el texto con cautela, veremos que este elemento bien pequeñito, un sudario envuelto en un lugar aparte, nos enseña una gran verdad, y es que la resurrección de Cristo no fue un evento casual, tampoco accidental y tampoco caótico, sino un acto soberano, consciente y glorioso. Y que ese mismo poder que ordenó el sepulcro es el que transforma tu vida, es el que ordena tu vida. A partir de esto vamos a considerar 4 aspectos de los cuales este orden nos va a hablar con mucha claridad. Lo primero es que sí se pensaba en ese tiempo. Punto 1. El sudario demuestra que no hubo robo, sino una resurrección soberana. Volvamos a lo que dice Juan 20, 6 y 7. Llegó luego Simón Pedro, siguiéndole, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos echados, y el sudario que había estado sobre su cabeza no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Acá no solo se nos informa que el sepulcro está vacío, nos muestra cómo está el sepulcro.
Y ese cómo es clave para entender qué es lo que está ocurriendo realmente en esta escena de la resurrección. Lo primero que el humano pensó fue, la primera interpretación humana, se lo llevaron. Antes de que los discípulos comprendieran la resurrección, la reacción inmediata fue, acá hubo un robo. Esa fue la primera reacción. María Magdalena, versículo 2 del mismo capítulo. Leo el primero. Y el primer día de la semana María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo al cual amaba Jesús y les dice: han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Es decir, esta hipótesis del robo no es moderna, no es reciente, aparece en el momento 1. Pero Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe el detalle del sudario precisamente para corregir esa conclusión apresurada. No solo fue una suposición inicial, no solo fue de María Magdalena, fue promovida intencionalmente. Mateo 28, 12 y 13 dice: y juntados con los ancianos y habido consejo, esto en el contexto de la resurrección, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron, durmiendo nosotros. No es una conclusión honesta, es una versión comprada, es una historia fabricada para ocultar lo que en verdad pasó. Desde el inicio entonces vemos que la resurrección fue enfrentada con resistencia, desde el momento 1, teniendo evidencia. Esto igual nos tiene que decir un poco sobre cuál es la naturaleza del mundo. ¿Por qué rechazan este mensaje de la resurrección? ¿El rechazo es reciente? El rechazo, teniendo la evidencia ahí al frente, viene desde el momento 1, desde que Cristo resucitó. Volvamos a Juan 20. Si realmente hubiera ocurrido un robo, tendríamos que asumir varias cosas. Lo primero, los discípulos entraron de noche. Lo segundo, actuaron con rapidez por miedo a que los descubrieran. Y lo tercero, que su objetivo era sacar el cuerpo lo antes posible. Pero lo que encuentran Pedro y Juan es totalmente distinto. El lienzo está allí, el sudario está doblado, está envuelto, está separado. Esto no es el resultado de una acción apresurada. Esto es el resultado de una acción deliberada. A conciencia, se pensó. ¿Un robo qué produce? Y esto es pregunta. ¿Qué produce el robo? Desorden. ¿Qué produce el robo? Miedo. Confusión. ¿Quién me robó? Prisa. Tiene que ser rápido. ¿Y el sepulcro qué muestra? Muestra orden. Muestra tranquilidad, muestra paz. Muestra intención también. Calma. El detalle central no es solo que el cuerpo no está allí, sino que lo que queda ahí es orden. El sudario no fue arrancado violentamente, no fue abandonado sin cuidado, no quedó mezclado con los lienzos, fue envuelto y fue colocado aparte. Esto apunta a una verdad muy clara. Nadie actuó sobre Cristo, Cristo actuó por sí mismo. Nadie actuó por él, encima de él actuó por sí mismo. Esto que vemos en el sepulcro, nuestro Señor ya lo había enseñado en Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto que nos está diciendo el Señor Jesús es fundamental, ya que vemos que el Señor Jesús no es una víctima, es el soberano. Por lo tanto, vemos que la resurrección no es un rescate, no es una liberación externa, tampoco es la huida a la muerte. Es un acto soberano del Hijo de Dios. Lo que Juan vio en el sepulcro es la confirmación absoluta de esta enseñanza. El orden de este sudario es como esta firma silenciosa que está diciendo: aquí no hubo violencia, aquí no hubo rapidez, acá no hubo desesperación, acá no hubo intervención humana, acá hubo autoridad divina.
Esto nos confronta con una verdad muy necesaria, y es que el problema del ser humano no es la falta de explicaciones. El problema del ser humano es que se resiste a la verdad. Tal como enseña Juan 3:19, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Aun cuando la evidencia, hermanos, está presente, el corazón natural lo que busca es alternativas para no someterse a Cristo. Que veíamos en la mañana con la hermana Maribel, con su amiga. ¿Qué busca el mundo? Busca llegar a lo espiritual, pero a través de ¿qué? De cartas, de andar haciéndose lectura, pero no acá. Buscan alternativas, pero no van directamente a Dios. Mientras algunos estaban difundiendo esta mentira del robo, el sepulcro estaba proclamando la verdad. Y este sudario envuelto y apartado lo que declaraba era que Cristo no fue llevado por manos humanas. Se levantó con poder propio. Un poder que no admite otro poder. El poder. Y esto nos lleva a analizar el siguiente aspecto. Porque si el sudario demuestra que no hubo robo, sino soberanía, tenemos que preguntarnos qué nos dice esto acerca de Cristo y la muerte misma. Y la respuesta que tenemos acá es tremenda, y es que Cristo no solo tuvo el control, sino que venció a la muerte. Cristo no huye de la muerte, Cristo la vence. Vimos que en el punto anterior que el sudario descarta esta idea de robo, y que era muy normal, y afirma la soberanía de Cristo. Pero ahora tenemos que dar un paso más. ¿Qué nos dice este detalle acerca de la muerte misma? Volvamos a Juan 27. El sudario no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Acorté el versículo. Esto no es solo es un argumento contra el robo, es una declaración sobre la relación de Cristo con la muerte. En el contexto funerario que tenían los judíos, el sudario tenía una función clara. Cubría la cabeza del difunto. Esto nos puede recordar algo esencial, que hay que verlo sí o sí, que Jesucristo verdaderamente murió. No fue una apariencia, no fue un desmayo, no fue un símbolo de que en realidad estaba durmiendo. Cristo murió. Y la Biblia es muy enfática. Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el Espíritu. Juan 19:34, empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. El sudario estuvo sobre un cuerpo realmente muerto. Estamos partiendo sobre esa base. El sudario, por costumbre, se pone en un cuerpo muerto y Jesús realmente murió. Pero ahora, ese mismo sudario ya no se está usando. Ya no cumple su función. Ahora está apartado. Y esto es muy significativo, porque Cristo no sale de la tumba todavía envuelto, como ocurrió con Lázaro. Cristo deja todo atrás. Todo lo que pertenece a la muerte, todo eso lo deja atrás. A diferencia de cualquier otra experiencia humana, acá no hay una transición. La Escritura lo afirma con mucha fuerza, con mucha claridad. Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El sudario apartado es una señal visible de esa realidad. La muerte ha perdido completamente su dominio y su control sobre Cristo. Cristo no escapó de la muerte. Vence a la muerte y lo hace con autoridad. Acá es donde tenemos que ser muy precisos. Nuestro Señor Jesús no es alguien que logra salir de la muerte como alguien que está intentando escapar de una prisión. Acá la Biblia nos enseña algo mucho más grande, mucho más potente. Cristo vence la muerte desde dentro. Hechos 2:24 nos declara esto, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Observen esta frase, era imposible ser detenido de ella. La muerte no pierde porque Cristo logró escapar. La muerte pierde porque nadie puede contener a Cristo. Ni la muerte, ni el diablo. Nadie puede contener al Hijo de Dios, que es Dios mismo.
Entonces, volvamos a este detalle de este sudario envuelto, un detalle crucial. Esto no significa simplemente dejar algo atrás. Esto implica conciencia, implica intención, dominio, control. Cristo no se levanta confundido, no actúa de forma instintiva, actúa con plena autoridad, incluso en la resurrección. Esto se puede alinear con lo que la misma Biblia dice en su persona, Colosenses 2:9, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Un versículo muy potente en lo doctrinal, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y Juan 11:25, dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Él no solo experimenta la resurrección, Él es la resurrección. La Biblia también registra otros casos donde alguien vuelve a la vida, pero todos ellos comparten una característica. Vuelven a la vida para morir otra vez. ¿Y Cristo? Deja los lienzos, deja el sudario, deja todo lo que pertenece a la muerte y nunca más vuelve a estar bajo su dominio. ¿Qué representa finalmente el sudario en este punto? No representa solo la muerte, representa a una muerte completamente superada, no parcialmente vencida, no suspendida temporalmente como los demás, porque los demás iban a volver a morir. Lo que nos está diciendo es que es una muerte derrotada definitivamente. El sudario no está medio quitado, no está en proceso, está aparte, está doblado, aparte. Y eso tiene una implicancia fundamental para nosotros. Nuestro Señor Jesús no solo vino a mejorar nuestra condición, sino a vencer aquello que nos tenía completamente sujetos. Hebreos 2, 14 y 15 dice, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es saber, al diablo. Y a librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Donde Cristo reina, la muerte ya no defiende la realidad del creyente. Y esto debe ser una gran esperanza para nosotros. Y es a donde nos dirigimos ahora. Si esto es así, si Cristo ha vencido la muerte de manera total, entonces van a surgir preguntas naturales. ¿Cómo sabemos que esto es real? ¿En qué descansa nuestra certeza? Y este mismo texto nos da la respuesta. Dios mismo ha dejado evidencia para poder sostener la fe. No es una fe sin fundamento. Es una fe que por supuesto tiene fundamento. Y por eso este sudario lo que hace, y este es el punto 3, fortalece nuestra fe. Lo fortalece a través de la evidencia visible. Hemos visto que se descarta el robo y que se declaró la victoria sobre la muerte. Ahora tenemos que pasar a otra pregunta. ¿Cómo llega el hombre a creer esta verdad? ¿Cómo llegamos nosotros a creer esta verdad? ¿Es la fe cristiana un salto al vacío o descansa sobre un fundamento real? ¿La resurrección es real? ¿La resurrección es real? El texto mismo responde a esta pregunta. Juan 20, 6 al 8. Llegó Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio los lienzos echados y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Y entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. La fe surge en conexión con lo que he visto. El texto es claro. Vio y creyó. No dice imaginó y creyó. Tampoco dice sintió y creyó. Vio y creyó. Y esto es fundamental, porque la fe cristiana no nace de la ausencia de evidencia, sino de la correcta interpretación de la evidencia que Dios ha dado. Y eso es cosa de que veas tu vida, cómo Dios se manifiesta en cada momento de tu vida.
Quizás no lo estás viendo, pero eso no quiere decir que Dios no está ahí, porque Dios sí actúa. La resurrección no es presentada como esta idea abstracta, ambigua, sino como un evento que es conformado por múltiples evidencias. Y esto a lo largo de toda la vida cristiana se puede escuchar, de que si bien está la Biblia como fundamento, hay registros históricos, como lo que dice Flavio Josefo, que está fuera de la Biblia, y que también confirma la existencia de Jesús. Negar la existencia de Jesús no se puede, y la resurrección tampoco. Pero centrémonos solo en lo que dice la Escritura. A los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Dice Hechos, su tercer versículo, primer capítulo. Y primero a los Corintios 15, del 5 al 6, y apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos juntos. Dios acá no está exigiendo una fe ciega. Dios nos provee el testimonio suficiente. ¿Cuál es el testimonio? Tu misma vida puede ser testimonio. Pero está, no es una fe ciega. Juan nos está escribiendo esto por simple curiosidad, ya que más adelante, en el versículo 31, va a declarar, va a decir, va a anunciar cuál es el propósito de este evangelio que está escribiendo. Estas, empero, son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El sudario es parte de esas cosas. Un elemento concreto, que lo podemos ver, pero que sí contribuye a la convicción de la fe, que sí nos quiere decir algo sobre el carácter de Jesús y la resurrección. No es la única evidencia, pero sí es una pieza de este testimonio de la resurrección, y es muy clave, por algo está ahí. Acá tenemos que entender un equilibrio que para el mundo es complejo de entender. Lo primero es que la fe tiene un contenido objetivo. Cuando me refiero a que tiene un contenido objetivo, me refiero a que la fe no es irracional, no es para los tontos. Y era una creencia que se tenía durante mucho tiempo. Hablaba con mi abuelo, con mi padre. Todos decían que antiguamente se pensaba que la fe, que todo esto de la iglesia, la creencia era algo de los tontos, de los que no estudiaban. En realidad la fe es lo más racional que hay. Creer que Jesús vino al mundo, cargó tus pecados, te amó desde antes de la fundación del mundo, te escogió, murió por ti, tú lo recibiste y eres salvo y vas a estar con Él reinando. Vas a estar con Él, viendo, glorificando este reino eterno, en la eternidad con Él. Esa es la esperanza que tenemos como cristianos, estar en la eternidad con Él, glorificarlo a Él. Pero también tenemos que entender que no todos los que ven, creen. El Evangelio y la Biblia lo deja muy claro. Juan 12:37. Empero habiendo hecho delante de ellos tales señales, tantas señales, se refiere a los milagros, habiendo actuado con muchos milagros delante de ellos, no creían en Él. ¿Por qué? Porque la fe no depende solo de la evidencia externa, depende de la obra interna que Dios hace en cada uno por el Espíritu Santo. Dios usa muchos medios para producir la fe. Ahí está la palabra, está el testimonio. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios no actúa en el vacío. Dios actúa a través de lo que Él mismo ha revelado. Y en este caso, el sudario es parte de ese testimonio visible que acompaña la palabra escrita. El problema, hermanos, no es si es que falta o no evidencia. Muchas veces el problema es la dureza del corazón. Volvamos a lo que estábamos viendo antes. Los líderes tenían información. Los soldados fueron testigos. El sepulcro estaba vacío. Y aún así, se intenta difundir una mentira. Eso dice Mateo, le robaron el cuerpo. Esto nos confirma lo que enseña la Escritura. En 1 Corintios 2:14, muy conocido el versículo. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no son locura. No las puede entender porque se han de examinar espiritualmente.
La incredulidad no es intelectual, es moral, es espiritual. Creer en Dios es lo verdaderamente intelectual, es lo verdaderamente racional. Esto, hermanos, nos tiene que dar una certeza muy importante y respecto a dónde está descansando tu fe. Nuestra fe no descansa en sentimientos que van cambiando. Nuestra fe descansa en la obra redentora de Cristo. Eso es un hecho que no podemos negar. Pero al mismo tiempo necesitamos que Dios abra nuestros ojos para ver correctamente, tal como ocurre con los discípulos de Lucas 24:45. Entonces le abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Lo veíamos en la mañana también. Este eunuco etíope. El sudario envuelto y apartado no solo testifica que Cristo resucitó, sino que forma parte de este testimonio que Dios nos ha dado a nosotros para que creamos. Y así como aquel discípulo vio y creyó, nosotros somos llamados a creer sobre la base de lo que Dios nos ha revelado a nosotros. Y esto es a saber, su palabra. Y si Dios ha dado evidencia suficiente para la fe, entonces tenemos que ver cuál es el alcance de esto. ¿Qué significa esta resurrección para la realidad en la que nos encontramos? ¿Y cuál es la realidad en la que nos encontramos? Un mundo lleno de pecado. El sepulcro no solo muestra que Cristo vive, nos está mostrando que algo nuevo ha comenzado. Y este es el último punto. Este sudario lo que nos anuncia es el fin del dominio del pecado y el inicio del nuevo orden. Hemos visto que el sudario entonces descarta el robo, declara la victoria de Cristo sobre la muerte y fortalece la fe con evidencia visible. Ahora tenemos que dar el paso final. ¿Qué significa todo esto para la realidad del mundo y para la realidad de todos los que estamos acá, para la realidad del creyente? Volvamos una vez más a este testimonio de Juan 27. El sudario no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Este detalle no solo está mirando hacia atrás, a lo que ocurrió en la tumba, sino que está apuntando hacia adelante, a una nueva realidad que es inaugurada por Cristo. El pecado trajo desorden. Jesús trajo el orden. Esta relación está presente en toda la Biblia y es muy clara. Génesis 3, el pecado entra al mundo. Con el pecado en el mundo viene la muerte, viene la corrupción, viene el desorden. Romanos 5:12 dice, voy a cortar el versículo, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. La muerte no es solo un evento biológico, es la manifestación plena del desorden introducido por el pecado. Pero en el sepulcro ocurre algo sorprendente. Acá no hay caos, no hay descomposición desordenada visible, tampoco hay señales de violencia, de prisa. Hay orden. El sudario está separado, está dispuesto, está bajo control. Este orden, hermanos, no es causal, es teológico. Porque así como en Génesis 1 Dios trae orden del caos, y la tierra estaba desordenada y vacía, y empieza con el relato, y dijo Dios, orden del caos. Ahora en la resurrección vemos un acto paralelo. Cristo irrumpe en el ámbito de la muerte y establece orden donde reinaba el desorden. Por eso la Escritura habla en estos términos. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y 1 Corintios 15:45, el postrer Adán en espíritu vivificante. Así se está refiriendo Pablo. La tumba no es solo el final de algo, es el inicio de una nueva creación. El sudario, hermanos, pertenecía al mundo de la muerte. Era parte de este sistema funerario que se usaba antiguamente, del proceso de descomposición
del final humano. Sin duda una cuestión trágica para el que no conoce a Cristo. Pero ahora está fuera de uso. Ahora el sudario está separado. Ahora el sudario está dejado atrás. Esto simboliza algo muy importante para nosotros. Cristo no solo vence a la muerte, deja atrás todo el orden antiguo que sostenía a la muerte, porque Cristo es el cambio. Colosenses 2:12 dice, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. También resucitasteis con Él. También resucitamos con Él. Y más adelante dice, os vivificó junto a Él. O sea, no solo te resucitó, te vivificó. Esta resurrección no es un hecho aislado. Tiene implicaciones para todos los que estamos con Él. Porque donde Cristo reina, hermanos, el caos retrocede. La resurrección no solo asegura vida futura, no es algo que apunte hacia algo muy lejano, sino que transforma la realidad presente. Efesios 2, del versículo 4 al 6, empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. El creyente ya participa de ese nuevo orden. Aunque vivamos en un mundo caído, hay una realidad espiritual presente. Antes de recibir a Cristo, en nuestra vida hay un desorden moral muy grande. Hay un desorden. Pero ahora tenemos dirección. Ahora tenemos propósito, y ese propósito es en Cristo. Ahora que estamos con Él. El orden de este sudario no es solo un dato histórico que Juan quiso agregar ahí. Es un patrón redentor. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él, a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Andemos en vida nueva. Eso nos está queriendo decir. Por lo tanto, la vida cristiana no es solo perdón. No es solo perdón, es una transformación. Pasamos de confusión a claridad. De esclavitud a libertad. De desorden a orden, a obediencia. Lo que comenzó en la tumba termina con esta restauración final, que 1 Corintios 15, versículo 26 nos dice: y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. El postrer enemigo que va a ser destruido nos está diciendo deshecho, destruido, la muerte. Un pequeño detalle. Este sudario en realidad apunta a una realidad eterna muy fuerte, y es que nos está mostrando el fin definitivo del dominio del pecado y de la muerte. Esto nos está confrontando directamente, y es que no podemos afirmar pertenecer a Cristo y seguir abrazando el desorden del pecado como si nada hubiera cambiado en nuestra vida desde que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si somos cristianos, si afirmamos ser cristianos, no podemos seguir en esta vida vieja. Si el sudario quedó atrás,
entonces la vida vieja quedó atrás. La vieja identidad quedó atrás. Este sudario, apartado, doblado, fuera de los lienzos, nos anuncia que el antiguo orden ha sido quebrado, que la muerte ha perdido su trono y que en Cristo, tú en Cristo, has comenzado un nuevo orden. Porque perfectamente tu vida puede ser esa representación. Desorden a orden. Y habiendo visto todo esto, la soberanía de Cristo, su victoria sobre la muerte, la evidencia que nos presenta al momento de la fe, y este inicio del nuevo orden, solo nos queda una última pregunta por contestar. Y es, ¿cómo debe responder nuestra vida a esta verdad? Hermanos, pudimos contemplar un detalle que muchos pasan por alto día a día y que quizá lo podríamos seguir pasando por alto, pero que el Espíritu Santo dejó registrado en Juan 20, versículo 7. Y al mirarlo a la luz de toda la Escritura, hemos visto que ese sudario envuelto y apartado, primero nos muestra que no hubo un robo, hubo una resurrección soberana. Segundo, nos declara que Cristo venció a la muerte con dominio total. Tercero, nos confirmó que Dios ha dado evidencia suficiente para la fe. Y cuarto, nos anuncia que un nuevo orden ha comenzado, donde el pecado ya no reina. Y esto no es un detalle menor. Esto es una declaración silenciosa, pero gigante, de la gloria de Cristo. Y si esto es verdad, y por cierto que lo es, entonces no podemos permanecer neutrales. Cristo no solo salió de la tumba, sino que dejó atrás todo lo que la muerte representaba. Y la Escritura nos llama a lo mismo. ¿A qué nos despojamos? Del viejo hombre. Y que nos vistamos del nuevo hombre. Esa es la enseñanza de la palabra. Entonces, no tiene sentido alguno vivir atados al pecado. No tiene sentido alguno vivir dominados por lo viejo. Tampoco tiene sentido vivir como si el sudario siguiera sobre nosotros. Porque en Cristo todo eso ha sido dejado atrás. Entonces, la pregunta no es solo qué pasó en esa tumba ese día en concreto. La pregunta es, ¿estás viviendo como alguien que ha dejado atrás ese sudario? ¿O como alguien que todavía está envuelto en lo que Cristo ya venció? ¿Cómo estamos viviendo? Resucitamos con Cristo y somos vivificados en Cristo. A veces queremos atarnos a lo que le gusta al viejo hombre, pero Cristo ya venció eso y lo dejó plasmado en ese pasaje y en ese evento. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida. Gracias también porque nos das tu palabra. Y gracias porque en tu palabra podemos meditar, podemos reflexionar, porque nos diriges. Y te pido que nos sigas dirigiendo a lo largo de nuestra vida como creyentes, porque siempre tenemos que meditar en ella. De forma especial te quiero pedir, Señor, que nos guardes durante toda esta semana, pero que si hay algo que nos mantiene atados a este antiguo yo, que podamos meditar, Señor, en que tu Hijo, mediante el sacrificio, venció eso, venció lo que nos ata, y que lo único que tenemos que hacer ahora es entregarte eso a ti, reconociéndolo, Señor, tal como está en tu palabra, entregándotelo para que tú obres en nuestra vida. Obra, Señor, en nuestra vida, quita de nosotros eso que nos ata, para que podamos ser fieles siervos tuyos, que te sirvan con alegría, con gozo, pero también con ánimo, reconociendo la obra maravillosa que tú hiciste en nosotros, y queriendo, Señor, que esta obra que hiciste en nosotros la hagas con el mundo, Señor, y con las personas que tú ya elegiste desde antes de la fundación del mundo, tal como lo hiciste con nosotros.
Ayúdanos también a tener amor por esas almas perdidas para que podamos ir, Señor, realizar obra personal, predicar tu palabra, especialmente en este mundo tan hostil, para que, tal como nosotros te conocimos, ellos puedan conocerte. Amén. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Amén.